La película comienza en un establecimiento de peleas clandestinas, donde un luchador está recibiendo una soberana paliza de parte de Carter, a quien nosotros conocemos mejor con otro nombre. Pese a que su rival es más grande, Carter no para de golpearlo con su inmensa fuerza, alimentando la sed de sangre de los espectadores. Entre ellos hay una chica llamada Frankie, que está muy interesada en su talento. Mientras el luchador sigue en lo suyo, un sujeto misterioso se adentra en el establecimiento. Luego de noquear a su rival, Carter logra un récord de 6 victorias seguidas, pero ya saben cómo dicen, todo lo que sube tiene que bajar. Justo entonces el sujeto misterioso se presenta como el próximo rival del campeón, quien está muy seguro de que logrará su 7ª victoria. Sin embargo, su seguridad se viene abajo cuando su contrincante se quita la sudadera, revelándose como Elwood Dalton, un ex luchador de la UFC, cuya reputación le precede. De inmediato, Carter decide abortar y se retira como un cobarde. Bueno, al menos Dalton se quedó con su dinero y ni siquiera tuvo que despeinarse. Luego, de camino a su auto, Dalton es interceptado por un espectador furioso, quien se queja de que le hizo perder dinero en una apuesta a favor de Carter. Acto seguido, el hombre lo apuñala en un costado, donde no muestra dolor alguno, lo que espanta a su agresor. Mientras se quita el cuchillo y atiende su herida, Frankie se le acerca para proponerle un trabajo menor para espantar a luchadores clandestinos. Ella le cuenta sobre su taberna en Los Cayos de Florida, donde últimamente hay demasiados clientes problemáticos que siembran el caos y la policía no hace nada al respecto. Por ello, está en busca de un portero que no tenga miedo de ensuciarse las manos. En un principio quería contratar a Carter, pero por supuesto que prefiere a una leyenda de la UFC. Si bien el salario le vendría bien, Dalton declina la oferta, así que Frankie le entrega su número por si cambia de opinión. En la madrugada decide estacionarse en las vías del tren para saber si merece la pena seguir viviendo. En el último segundo logra mover su auto y salvarse de una muerte segura. Motivado por eso, emprende rumbo a la comunidad costera de Glass Key para aceptar la oferta en la taberna de Frankie, llamada The Roadhouse. Para ser un establecimiento problemático, es recibido con amabilidad por los empleados, aunque uno de ellos, Billy, luce un moretón en el ojo. Por la noche los problemas reales aparecen, tratándose de un par de clientes borrachos que se pelean entre ellos y arruinan el ambiente. Por fortuna, Billy no tarda nada en echar a esos sujetos, mientras Dalton disfruta de la música hasta que se presenta una banda de motociclistas lideradas por Dell, el mismo tipo que golpeó a Billy. Para evitar un conflicto, Dalton trata de echarlos por las buenas, aunque ellos lo ignoran. Con mucha tranquilidad, el protagonista se dirige hacia sus motocicletas, lo que sí alarma a sus respectivos dueños. Antes de empezar, Dalton les pregunta si conocen un hospital cerca. Ahora se preguntará, antes de empezar, ¿qué? Exactamente eso. Tras la primera ronda, el luchador les ofrece un empate, a lo que Dell responde con más violencia, dejándolo sin otra opción que estamparlo contra el suelo, como al resto de sus secuaces. Más allá de la pelea, Dalton demuestra que no fue personal al llevar personalmente a los motociclistas al hospital. Ahí es interceptado por Ellie, una joven enfermera que no está muy feliz de atender a los idiotas que él hirió por dinero. La conversación se hace más tensa hasta que ella se da cuenta de que su anterior herida empieza a sangrar de nuevo, por lo que decide curarlo. Más adelante, él se instala en un viejo barco propiedad de Frankie. A pesar de que ella le indica que un cocodrilo suele merodear por el puerto, él insiste en quedarse en el barco. La soledad le parece tranquila, le hace recordar sus días de gloria en la UFC, cuando miles de fans coreaban su nombre. También provocaba a sus rivales antes de las peleas, era todo un alborotador. De vuelta al presente, Dalton se dirige a la librería local, atendida por la hija del dueño, Charlie, una adolescente carismática que lo compara como un vaquero que vino a limpiar la ciudad. Mientras él usa la computadora, la muchacha sale con un bate a confrontar a los motociclistas, quienes están causando estragos otra vez. Pese a que ellos no le tienen miedo, prefieren irse cuando ven quién está cubriendo sus espaldas, Dalton. Los motociclistas acuden a Ben Brandt, el hijo del jefe criminal local, que por alguna razón quiere destruir la taberna de Frankie, pero no tenía en cuenta a su nuevo portero. Hablando de él, en este momento está entrenando a Billy para lidiar mejor con los clientes problemáticos. Siguiendo sus consejos, el joven logra derrotar a un comensal armado con un cuchillo. Además de eso, el protagonista se encarga de contratar a nuevos talentos como Rev,
un surfista que en poco tiempo se convierte en el dúo perfecto para Billy. En otro día, Dalton se topa con Ellie en un restaurante, donde ella le cuenta un poco más sobre Glass Key. En este lugar la policía no es de gran ayuda, así que los ciudadanos se defienden entre ellos, pero si te metes con el tipo equivocado, date por muerto. Más allá de su siniestro discurso, el hombre no para de hacerla reír y de lanzarle fichas. A juzgar por la sonrisa de ella, quizás está funcionando. De vuelta en la taberna, Dalton observa los retratos de los familiares de Frankie, incluyendo su tío, Martin Luther King. Nah, no se crean, en realidad su tío solo fundó la taberna en los 60, pero también fue un tipo genial, y Frankie quiere estar a la altura de su legado. Luego de finalizar una jornada tranquila, el protagonista se dirige a su casa a pie. A mitad del trayecto, una camioneta se lanza a embestirlo, algo que él logra esquivar por los pelos. Al segundo intento, el conductor de él consigue subirlo a su parte trasera y deja el auto colgando del puente. Inevitablemente se acaba cayendo al agua, aunque al menos Dalton no sufre heridas graves. De vuelta en su barco se encuentra con Dell armado con una escopeta, quien está decidido a terminar el trabajo. Enseguida, el protagonista empuja una mesa para desestabilizarlo. Luego de desarmarlo, lo golpea contra las paredes hasta lanzarlo al agua, donde algo empieza a moverse en las profundidades. Es el cocodrilo. Pese a que Dalton trata de ayudarlo, no consigue evitar que se convierta en la cena del animal. Tras el suceso, el cuidador del puerto le cuenta que el cocodrilo se comió a su perro el año pasado. A su vez, Dalton le pregunta por qué Dell estaba tan empeñado en matarlo, a lo que él responde que quizás se interpuso en sus negocios. Interesado por eso, el protagonista, con ayuda de Charlie, empieza a indagar en el mapa del Cayo, llegando a la conclusión de que la taberna se encuentra en un sitio estratégico. Al salir de la librería, el hombre es interceptado por un pandillero armado que tiene órdenes de llevarlo ante su jefe, Ben. Pues bien, eso no está en los planes del luchador, quien le quiebra unos cuantos dedos con facilidad. Al enterarse de esto, Ben enfurece con sus secuaces y aún más con el misterioso justiciero que se interpone en su proyecto, construir un complejo turístico en todo Glass Key, para lo que necesita el territorio de la taberna. Enterado del problemático portero, Gerald, el padre de Ben, contrata a Knox, un mafioso recién liberado de prisión y nudista descarado. Mientras atiende el llamado del jefe criminal, Knox enciende en llamas un puesto de ropa, solo para llevarse un blazer que le gustó. Regresando a Glass Key, Ellie sorprende a Dalton con una lancha prestada y lo lleva a mar dentro. Ahí ella se muestra interesada en conocerlo más a fondo y le pregunta por su pasado. De solo escuchar eso, él sufre de nervios y le deja claro que no quiere conocerlo de verdad. Ante eso, ella responde que ya sabe muy bien cómo terminó su carrera de luchador. Lejos de juzgarlo, se lanza a besarlo. Por su parte, Knox llega a la región con su auto deportivo, conduciendo a toda velocidad. Al instalarse en la vieja casa de Gerald, se encuentra con un montón de motociclistas a los que pone en su lugar rápidamente. El propio Ben no tarda en aparecer y no tiene ni idea de quién es Knox. Este se presenta con una bofetada de parte de su padre, quien además fue el que lo contrató para encargarse de su desastre. Apenas regresa de su cita con Ellie, Dalton es interceptado por unos oficiales que lo llevan ante el sheriff local, conocido como Big Dick. Yendo al grano, el sheriff le exige al protagonista que se largue de Glass Key o será arrestado. No importa demasiado, porque la policía está en el bolsillo de Ben. Como Dalton se toma la amenaza a la ligera, los policías empiezan a patearlo y el sheriff amenaza con dispararle. Sin embargo, el señor retrocede ante la llegada de su hija, la mismísima Ellie, quien no le tiene demasiado cariño precisamente por lo que está haciendo. De camino al pueblo, ella le cuenta a Dalton que en el pasado, Gerald convirtió Glass Key en su imperio criminal sustentado por el tráfico de drogas. Eso llegó a su fin con su arresto, aunque Ben pretende continuar con su legado. Más tarde, en la taberna, el protagonista por fin conoce a Ben, quien no vino a amenazarlo ni a sobornarlo. En su lugar quiere provocarlo, para lo que le muestra un video de una pelea suya en la UFC, cuando le dio una brutal paliza a un rival que ya estaba derrotado. Por desgracia, terminó matándolo. Entonces, Ben le pregunta por qué no sabe detenerse, por qué tiene que seguir luchando cuando sabe que hay mucho en riesgo. Pensándolo bien, sí fue una amenaza.
Una vez sale de la taberna, Ben le da permiso a Knox para encargarse de Dalton y de destruir el establecimiento. Armado con un palo de golf, el violento mafioso empieza a golpear las mesas y rompe la verja de protección de los músicos. Enseguida, Billy y Reeves se lanzan a detenerlo, solo para terminar contra el suelo. Unos cuantos clientes también intentan detener a Knox, quien se zafa de su agarre y los lanza por el lugar, desatando una pelea general. Finalmente, Dalton decide plantarle cara al lunático, quien le advierte que no debe dejar que las personas se le acerquen tanto. Dicho eso, le estampa un cabezazo, aunque el protagonista se recompone y le regresa el favor con un certero puñetazo. Luego de celebrar que tiene a un rival a la altura, Knox se lanza a golpearlo detrás de la barra, rompiendo varias botellas en el proceso. En eso, un secuaz sujeta a Dalton para que lo golpee, a la par que Billy y Reeves sujetan a Knox. Tras librarse, ambos siguen peleando, o mejor dicho, Dalton sigue recibiendo una paliza que lo termina sacando de la taberna. Es una pelea que no puede ganar. Apenas regresa a su barco, empieza a hacer las maletas para irse de Glass Key. Entonces Frankie aparece para confesarle sobre el plan de Ben de anexar su taberna a su territorio, algo que no le contó desde un principio. Es la única propietaria que no ha cedido, y por eso necesita a alguien como él. Igualmente, el luchador prefiere irse, argumentando que tiene miedo, más de lo que ella podría entender. De camino al bus, descubre que la librería de Charlie fue incendiada por los secuaces de Ben. Eso toca una fibra sensible en su interior y decide que los responsables no pueden quedar impunes. Por tanto, se presenta en la guarida de los motociclistas, donde sin previo aviso golpea en el cuello a uno de los responsables del incendio. Mientras el matón lucha en vano por respirar, Dalton recuerda mencionar que tuvo miedo. ¿Miedo a qué pasaría si alguien lo lleva a su límite? Bueno, esto es lo que pasa. Hecho eso, el hombre lleva el cadáver hasta la costa, donde toma por sorpresa al ayudante del sheriff, quien iba a realizar un gran envío de dinero. Usando su arma, le dispara varias veces al cadáver para que le echen la culpa al oficial corrupto, aunque él fue un testigo de la verdad. Menos mal que un buen golpe en la cabeza lo hace olvidar. Poco después, el sheriff le informa a Dalton que Ben ha secuestrado a su hija y solo la liberará a cambio del dinero que le acaba de robar. El oficial no perdió su memoria después de todo. Igualmente, el luchador se dirige al yate de Ben con las manos vacías. Antes de que lo ejecuten, activa los explosivos de su lancha para provocar un caos. De esa forma, se abre paso hasta la bodega, acabando con varios matones en el camino. Cuando llega hasta Ellie, la presión del agua entrando al yate rompe la ventana. Dalton sigue peleando en pleno océano, mientras que Knox aparece de la nada y trata de arrollarlo con su lancha. A su vez, Ellie se sube al primer bote que ve y por desgracia le pertenece a Ben, quien la toma como rehén. Por su parte, el protagonista logra empujar a Knox de su lancha, aunque este se sujeta de una soga. Entonces, Ben direcciona su bote para embestir al de Dalton. Al menos cayó justo al lado de Ellie, no como Knox, quien se perdió entre las aguas. Lejos de pelear, Dalton y Ellie se lanzan de la lancha porque su trabajo ya está hecho. Sin embargo, todavía no cantan victoria, porque Knox ha vuelto a la superficie. Y por más sorprendente que suene, Ben sobrevivió al choque, así que el protagonista se dispone a rematarlo. De pronto, un camión irrumpe en la taberna. Se trata de Knox, preparado para la batalla final. Entonces, ambos luchadores se reparten puños y patadas por igual, en un intenso enfrentamiento donde no parece haber un claro ganador. Luego de un corto respiro, dan inicio al segundo round, en el que Knox logra estamparlo contra el suelo. Dalton se recupera solo para ser embestido contra el escenario y todos sus instrumentos. Lejos de rendirse, continúa peleando contra el lunático, aferrándose a su espalda para ahorcarlo. Por desgracia, Knox logra zafarse del agarre y lo apuñala con la pata destrozada de una silla. En ese momento, un malherido Ben reaparece para ordenarle que lo mate de una vez. Cansado de escuchar sus órdenes, Knox le rompe el cuello. Ahora se prepara para rematar a Dalton, quien contra todo pronóstico saca el fragmento de madera de su herida y lo usa para apuñalar a su enemigo. En el ocaso de la batalla, una asustada Ellie se acerca al protagonista, quien le demuestra que esa es su verdadera naturaleza. Sumado a eso, el sheriff le permite que se vaya de la ciudad, afirmando que cubrirá sus asesinatos por haber salvado a su hija. Poco después, Frankie y sus empleados empiezan la reconstrucción de la taberna. Claro, eso no es una excusa para cerrar sus puertas.
Lo mismo sucede con Charlie y su padre, quienes se ponen manos a la obra con su librería. Mientras Dalton se despide de la jovencita, su padre descubre un alijo de dinero en su propiedad, el mismo dinero que Dalton le había robado a Ben. Y así el luchador se va de Glass Key, dejando atrás más que unos cuantos cadáveres, sino toda una comunidad agradecida. Y también a un Knox enfurecido, quien ataca a los doctores que le salvaron la vida y sale del hospital con sed de venganza. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.